valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía en este momento de Radio Costa Rica, en este su programa Hay Esperanza. Somos los pastores Daniel y Vilma Sainz y estamos muy contentos de llegar hasta donde usted está con un mensaje de fe, con un mensaje de amor, con un mensaje de perseverancia, sabiendo que en las luchas y en las pruebas no hay por qué detenerse. Hay que seguir adelante, creyendo, confiando en Dios. Así es que, ¿qué le parece si usted toma asiento, se prepara y disfruta durante este tiempo en donde vamos a estar con una variedad de temas, con una variedad de información que sé que va a ser de mucha bendición? Así es que me acompaña en esta hora el pastor Daniel. Pastor, bienvenido. Gracias y a ustedes también. Es un honor nuevamente estar con ustedes, llegar hasta donde quiera que usted se encuentre. Puede ser que esté escuchando su radio, puede ser que nos esté viendo a través del Facebook Live. Bienvenido, bienvenida, y de verdad, pastora, es un honor. Qué bendición nos da Dios de poder estar una vez más este miércoles a las 5 de la tarde para poder compartir con esta linda audiencia de Radio Costa Rica. Así es, y al igual que el pastor Daniel, yo deseo que sean los miércoles para estar acá y compartir con toda esa gente linda que están completamente sintonizados a través de la 930 AM y a través de Facebook, que están ahí completamente atentos. Así es que vamos a dar una breve pausa y regresamos con información importante. Job 11, versículo 18, versículo 19 dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Qué palabra más hermosa la de Job. Tener confianza, poder descansar en paz y saber que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, pastor Daniel. Así es, así es. Es maravilloso. La palabra del Señor es maravillosa. Siempre encontramos y vamos a encontrar ahí texto bíblico que nos va a inspirar, que nos va a dar esa seguridad, que nos va a dar esa confianza para poder tener la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de todas las cosas buenas, de todo lo maravilloso que el ser humano pueda tener. Dios es el dador de todas estas cosas hermosas. Así es. Y como lo decíamos al inicio, usted que está ahí y está atento a este programa, queremos darle información de nuestra iglesia. Somos pastores en Coronado Centro y nuestra iglesia está ubicada a 25 metros norte de M Express. Si usted desea visitarnos en algún momento, ahí está en pantalla la dirección, 25 metros norte de M Express. Y muy importante, los martes nos reunimos a las 7 de la noche para compartir un tiempo de oración, un tiempo de clamor, un tiempo que creo que en este momento todos, pastor, lo estamos necesitando. Así es. Solo quiero hacer una pequeña observación en cuanto a lo que tenemos en pantalla ahorita. Dice sur, pero no es sur, es norte. 25 metros norte de M Express en Coronado Centro. Eso lo vamos a corregir.
Así es. Y el jueves a las 7 de la noche tenemos el servicio de enseñanza bíblica. Aquí nosotros nos damos a la tarea de tomar un pasaje o un capítulo de la Biblia o varios capítulos de la Biblia, los desmenuzamos, ¿verdad, pastor? Así y es. los damos a conocer porque es parte de el discipulado que Jesús nos delegó a nosotros, sus hijos, de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las criaturas. Así es que es importante que usted pueda, ojalá en algún momento, visitarnos los días jueves a las 7 de la noche, y no podemos dejar por fuera los domingos. Así es, así es. Es importante entender una cosa también. Hoy en día, ¿cómo hace falta tener conocimiento bíblico? Más los tiempos que estamos viviendo. Así es. La palabra del Señor es muy clara en cuanto a eso, y nos manda a que nosotros conozcamos. Y no solo conozcamos, sino que también podamos poner por obra, por práctica, la palabra de Dios. Es importantísimo que usted, amigo, amiga, pueda tener conocimiento de la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a ayudar a poder salir o a poder caminar en estos tiempos difíciles. Así es, muy importante. Así es que les recuerdo, entre semana, martes nos reunimos a las 7 de la noche, jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana. Así es que les esperamos 25 metros norte de M Express. Bueno, y cómo no poder testificar sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo no podemos nosotros quedarnos callados. Tenemos que compartir lo que Jesucristo vino a hacer a nuestras vidas. Hoy está con nosotros una hija de la casa. Ella es Zulay Matthews. Nos acompaña en esta tarde. Zulay, bienvenida. Muchas gracias, pastora. Muy orgullosa de estar aquí con ustedes compartiendo este programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Los orgullosos aquí, los que están así felices y contentos, somos nosotros de que hayas aceptado la invitación. Gracias. Y que nos compartas acerca de quién es Zulay, cómo fue la vida de Zulay desde niña, porque tienes algo muy interesante y muy importante que compartir. Así es que, Zulay, creciste en un ambiente de padres amantes del Señor y que te llevaban a la iglesia. Sí. Cuéntanos. Yo crecí, en mi familia todos somos 8 hermanos. ¿Eres la número? La número, ¿qué? 7. La número 7. Uh-huh. Okay. Sí. Mis hermanos, al igual que yo, crecimos en el ambiente cristiano, porque desde pequeños nos llevaban a la iglesia, íbamos a escuelita dominical, todo lo que se hace, ¿verdad?, en las iglesias. Y ahí crecimos, pero yo siento que yo he sido la que más me ha interesado más las cosas de Dios, uh-huh. Porque mis hermanos iban, yo me acuerdo que ellos iban en ese tiempo y ellos no iban solo como por ir. En cambio yo sentía esa pasión, yo sentía que mis papás me decían quédese, a veces me decían quédese, no vaya con nosotros, y yo siempre iba detrás de ellos. Siempre sentí ese llamado de Dios y era un amor que yo sentía que era inexplicable. Uh-huh. Y yo tenía que ir, yo siempre iba, yo no había culto que hicieran que yo no
no fuera, ¿verdad? Entonces mi mamá era evangelista, en ese tiempo se movía mucho en el evangelismo. Yo me acuerdo que ella iba a las cárceles a predicar y todo esto, pero cuando ella iba a las cárceles ella no me podía llevar a mí, porque no dejaban entrar niños. Pero a todo lo que eran las evangelizaciones que ella hacía, a los pueblos, a las casas, de casa en casa, yo siempre iba con ella. Yo no podía quedarme porque era algo que yo sentía y era una necesidad que yo tenía para ir con ellos a todo lado. Y así crecí yo hasta, digamos, a los 15 años, que fue cuando yo me aparté de los caminos del Señor. ¿Te apartaste después de haber llevado una vida de iglesia, por así decirlo? De iglesia. Y de sentir, y yo me acuerdo que yo sentía la necesidad, yo estaba en la casa y yo sentía la necesidad de ir a la iglesia porque yo era como un llamado que yo sentía que me hacían y yo necesitaba ir a la iglesia, pero no sé, por causa también de mis padres, porque ellos también se alejaron y igual los fuimos alejando nosotros, pero yo pienso que eso es un gran error también de los padres, porque al alejarse ellos están alejando a los hijos. Y ahí cada uno fue tomando su camino, digamos, mis hermanos mayores fueron tomando su camino, se hicieron grandes, hicieron sus familias, y cada uno fue tomando su camino. Yo seguí con ellos en la casa, pero no seguimos más en ninguna iglesia. Ok, entonces, iniciaste dentro de la iglesia, tus padres te llevaban, compartían el evangelio, tu mamá visitaba cárceles, Dios la usaba como evangelista, y de un pronto a otro, ellos por múltiples razones se enfriaron, por así decirlo, se alejaron de la iglesia. Obviamente, al ellos alejarse, tú te alejaste también. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ya, y seguimos nuestra vida ahí. No era que digamos que empezamos a andar en fiestas ni estas cosas, sino que los hicimos como muy hogareños, muy caseros. No existíamos a ninguna iglesia. Y empezamos con el pensamiento de que yo no necesito congregarme. Yo creo en Dios y no necesito congregarme. Con orar aquí en la casa tengo más que suficiente. Pero yo sé que esto, ahora que yo conozco a Dios personalmente, sé que esto no es así. O sea que es un engaño. Es un engaño. Una mentira que Satanás le mete a uno en la cabeza, que uno con creer en Dios, leer la Biblia, orar en su casa, con eso es suficiente. Pero hoy por hoy yo veo que no, que esto no es así. Que uno necesita congregarse, tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia, servir al Señor. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que tienen casualmente ese pensamiento? Yo no me congrego, no necesito congregarme, yo estoy bien aquí en casa, yo oro, yo leo la Biblia, porque esa fue tu condición. Estabas en casa, no andabas haciendo desórdenes en tu vida, sin embargo, no era lo mismo. El consejo que yo les puedo dar es que sigan el llamado de Dios. Si ya alguna vez ya estuvieron en una iglesia y por A o por B dejaron, que se pongan de rodillas y hablen con Dios, porque Él es el único que nos puede hablar y llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Y que hablen con Dios y Él les va a decir: tú eres mi hijo, yo no te he olvidado. Los que nos olvidamos de Él somos nosotros. Pero Dios está ahí siempre dándonos la mano, apoyándonos en todo, y nos ha cuidado de cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar que Dios nos ha librado, ¿verdad? Y que sigan, que empiecen, que den ese paso, ese primer paso, porque siempre tiene que haber un primer paso, y que uno tiene que ser el que se decida a retomar los caminos de Dios. Tenías 15 años cuando te alejaste de... Ok, tenías 15 años. De esos 15 años a tu vida adulta, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé, digamos, como en blanco. Empecé a caminar y como le dije, dejamos de ir, de congregarnos, y ahí se me fueron, digamos, muchos años caminando de allá para acá y deseando ir a una iglesia, porque algo me decía a mí: congréguese, a pesar de que ya yo, digamos, no estaba ligada a mis padres, pero yo sentía la necesidad de congregarme siempre. Pero eso que se le mete a uno en la cabeza de que no, yo no necesito una iglesia, no necesito, porque por diversas situaciones
que se presentaron fue que los alejamos de una iglesia. Y entonces eso nos quedó a nosotros como digamos, no quiero nada más con una iglesia. Porque fue un daño, digamos, de la cabeza de la iglesia y así. Pero no, nosotros los echamos para atrás y no quisimos seguir adelante. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, he vuelto a retomar los caminos de Dios. Excelente. Hay cosas que tenemos que entender a todos los que en este momento nos están sintonizando, y es que dentro de una iglesia pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el pastor no era lo que usted pensaba, puede ser que el líder no era lo que usted pensaba, y dentro de lo que cabe tenemos que entender que los que somos ministros de Dios somos humanos, somos tan humanos como cualquier persona y nos equivocamos. Y qué lindo es cuando reconocemos que nos hemos equivocado. ¿Para qué? Para no dañar a esas personas que han creído en nosotros, que ese fue el caso de la familia de Zulay y de la misma Zulay. Era una gente entregada a la iglesia, entregada al ministerio, Dios los usaba tremendamente, pero hubieron situaciones que empezaron a dañar esa relación de ovejas y de líderes a ministros, y fue cuando ellos toman la decisión de apartarse. Ahora, hubo algo que pasó por ahí que tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué pasó con las redes sociales y Zulay? Sí, a través de las redes sociales yo conocí al que soy mi esposo. Los conocimos ahí por mensaje, empezamos a mensajear, ahí lo conocí, ya después nos pusimos de acuerdo y los vimos en un punto, ya, para vernos, conocerlos personalmente, porque solo por mensajes. En ese tiempo los teléfonos no tenían WhatsApp, como hoy, que uno puede mandar imágenes, fotos y todas esas cosas. Y entonces los citamos para conocernos aquí en San José. Ajá. Y ahí fue donde, digamos, ya yo empecé a tener una relación con él. Después estuvimos unos años viviendo juntos, después vino mi hijo, que tiene ahora 8 años, y por ciertas situaciones, porque él es un hombre de trabajo, por ciertas situaciones que hubo, él estuvo muy mal, muy enfermo. Y ahí fue cuando yo, de la desesperación que yo sentía, yo decía, Señor, ¿qué hago? Yo oraba en mi casa y todo, pero no es lo mismo. Yo leía la Biblia y decía, Señor, dame una luz, ¿qué hago? En eso. Todavía hasta ese momento usted no se había reconciliado con el Señor. No. Usted todavía andaba lejos de la iglesia, a pesar de que tenías una relación con Dios, porque orabas, leías la Biblia, pero no te estabas congregando. Cuando vino esa situación que conoces, porque hay que contarle a la audiencia que nuestra amada Zulay es de Turrialba. Sí. Por eso ella dice que ella vino a San José, ¿verdad? Porque vino de Turrialba a conocer con quien ella en este momento está compartiendo felizmente su vida. Entonces, es muy importante que entendamos cómo muchas cosas suceden cuando nosotros tomamos decisiones. A través de esto podemos ver cómo usted se conoce con Anselmo, perdón. Gabriel es tu hijo. Con Anselmo, y cómo ustedes empiezan a formar una relación de matrimonio. Ahí es donde empiezan a convivir, a compartir, pero todavía estás alejada, o sea, todavía no. ¿Cómo era su vida hasta en ese momento? ¿Qué vivías? ¿Qué sentías? Porque estamos hablando de que, o sea, ya estás con un hombre a tu lado, pero todavía sigues alejada de la iglesia. Sí. ¿Qué pasaba en ese momento por la vida de Zulay? Mi vida era feliz, porque para mí era feliz, ¿verdad? La mentira de Satanás, que es una vida feliz, pero no es así. De apariencia. De apariencia. Cuando nace mi hijo, fue cuando yo empecé a sentir más la necesidad de congregarme. Y yo me acuerdo que yo visité ahí en Coronado 2 iglesias antes de llegar a esta, ¿verdad? La de nosotros, a Coer. Y no sé, no sentí ese amor, ese acogimiento que me dieron en Casa Coer, ¿verdad? Entonces, cuando nace mi hijo, yo sentí la necesidad, porque yo decía, sí, mi mamá me enseñó a mí desde pequeña a creer que hay un Dios que todo lo puede,
yo quiero enseñarle eso mismo a mi hijo, porque dice, instruye al niño en tu camino. Ajá. Y él va a seguir ahí hasta que él esté grande, ¿verdad? Siempre va a quedar la semillita, como me fui yo. Entonces, eso, primero ahí yo sentí la necesidad de congregarme por mi hijo. Hice el intento, lo llevé, pero como le digo, fue un fracaso. Después seguí así, no me seguí congregando. Cuando ya fue que empezó mi esposo que cayó enfermo y esto, fue que yo era tanto la necesidad que yo sentía, yo lloraba, yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque yo me sentía con las manos atadas y lloraba y todo, pero no, y algo me decía, busque la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Eso era el Espíritu Santo que me hablaba y yo sentía, y en este tiempo, yo vivía a la par de la iglesia, donde ustedes estaban, en ese tiempo tenía otro nombre. Y yo me acuerdo que yo pasaba ahí y siempre yo sentía la necesidad de entrar, pero como, y esa lucha, ¿verdad? Una lucha. Que entre, pero no, mejor no entro y así. Pero llegó un día en que yo pasé al frente de la iglesia y me acuerdo que estaba en ayuno. Estábamos en un ayuno, pero antes de entrar a esa parte tan importante, quiero que hagamos una recopilación. ¿Por qué? Porque sé que en este momento hay muchas personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que están exactamente igual que a como estuvo Zulay. Zulay, una mujer que fue criada en el Evangelio, con padres temerosos de Dios, que empezaron a crecer y a ver en sus padres un modelo a seguir. Llega a la edad de 15 años y por situaciones que se dan dentro del ministerio, sus padres se apartan de los caminos del Señor. ¿Qué sucede ahí? Obviamente, Zulay empieza a vivir una vida completamente apartada del contacto con la iglesia, con los hermanos, en la coinonía en la cual nos manda el Señor. A través de las redes sociales, cuando llega a su vida adulta, conoce a quien es hoy pues su esposo, y de esa manera ella forma un hogar que, como ella bien lo ha descrito, muchas veces vivimos en apariencia, no vivimos una vida feliz, queremos una vida feliz, pero sin Dios es imposible, es difícil. Por eso la palabra del Señor dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en el congregarnos hay una visitación de parte de Dios. Lo vemos en el aposento alto, en el libro de los Hechos. Dice que todos estaban juntos y unánimes. ¿Cuándo? Cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios sobre aquel lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos congregamos, viene una bendición de Dios sobre las vidas de las personas. Sin embargo, ella sigue con ese vacío y sigue con la necesidad de que tiene que instruir a su hijo en un lugar donde ella pueda ayudarle a crecer a nivel espiritual. Así es que, para continuar con la segunda parte, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa y venimos con este testimonio tan hermoso? Gracias por seguir con nosotros en este su programa Hay Esperanza. Le recuerdo que usted puede dejar su petición de oración al 60 52
62 57 50 35. 62 57 50 35. Déjanos tu petición de oración y al final vamos a estar orando porque sabemos que estamos en un momento en donde muchas personas necesitan ese apoyo y nosotros, los pastores Sainz, queremos ser ese apoyo para cada uno de ustedes. Así es que les recuerdo que el 6257 5035 está a su disposición. Envíenos su petición de oración y estaremos al finalizar orando por usted. Retomando nuevamente la visita de nuestra amada Zulay en esta tarde. Zulay, ¿qué fue lo que pasó después? Porque ya conocemos una parte importante de tu vida y ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué sucedió en medio de esa gran necesidad que usted tenía de congregarse, en medio de esa gran necesidad que usted tenía de instruir a su hijo en los caminos del Señor? ¿Qué pasó? Como les conté anteriormente, mi esposo recayó, estuvo muy enfermo, y yo sentía la necesidad de ir a la iglesia, pero yo estaba en esa lucha constante de ir o no ir. Un día pasando frente a la iglesia, Casa Coer ahora, yo sentí la necesidad de entrar, pero algo me decía, no entre. Y me acuerdo que usted estaba en ayuno. Ajá. Pero en eso yo entré y me salió una señora, en ese tiempo no los conocía ninguno, entró, salió ella y me dijo, entra, pasa. Y ella me dijo, me dio los días de culto, los días que se congregaban, porque me explicó que estaba en ayuno y que eso. Y entonces me dijo, mañana es domingo, vengan mañana y si puede traer a tu esposo. Y yo le dije, está bien, me fui. El domingo a primera hora, yo creo que casi la primera que estaba ahí. Y ya cuando empezó el culto, empezó la prédica y empezaron a orar y a llamar a las personas que si no conocían a Cristo y eso, pero yo decía, yo conozco a Cristo, pero cuando el pastor dijo, si el que quiere recibir al Señor, digo yo tengo que recibir al Señor, a pesar de que yo crecí en una familia cristiana. Ajá. Yo no había recibido al Señor como mi Salvador. Entonces, en ese momento yo dije, sí, yo paso, yo tengo que recibir al Señor porque tengo una decisión mía, no que me la hayan impuesto mis padres, sino ya esto es una decisión mía. A partir de ahí yo cuento que yo soy cristiana a partir de este momento. No, yo me veo antes como que a mí me llevaban a la iglesia, pero a partir de ahora es una decisión mía propia, que yo quiero seguir los caminos del Señor. Entonces yo me acuerdo que ese día yo llegué a la iglesia, lloré mucho. Yo sentí que alguien me abrazó, pero yo ni sé quién era, porque yo no abrí los ojos en ningún momento. Yo sentía el abrazo, pero ese abrazo yo lo sentía tan lindo. Qué bueno. Y era el abrazo del Señor, amén, dándome consuelo, porque yo estaba destrozada, era muy duro, muy difícil lo que yo viví. Claro. Y entonces yo sentí ese abrazo como el mismo Dios me lo estaba dando. Qué lindo. Y fue hermoso ese día, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Y de ahí seguí congregándome hasta hoy, gracias a Dios. Así es, sí. ya tenés con nosotros 4 años, ¿verdad? Estar con nosotros. Sí, en realidad es tremendo porque dijiste algo que realmente impacta y es que estuviste toda una vida en la iglesia, sin embargo no habías tenido ese encuentro personal con Jesús. Había sí una necesidad porque se despertó una necesidad de Dios en tu vida, pero no lo conocías, no habías tenido un encuentro personal con Jesús. Y es lo que hoy nosotros queremos decirte a ti, amiga, amigo que nos está escuchando. Es importante que conozcamos quién es Dios, porque si no, puede ser que estemos como en el caso de Job, que Job de oídas había oído, él había estado atento a la palabra, a lo que muchos predicadores decían en su época, en su tiempo, a los profetas, a los amigos que llegaban cuando compartían la palabra, pero de oídas. Después de que pasó una serie de situaciones difíciles en su vida, que todos conocemos un poquito la historia de él, es cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En ese momento quiere decir, Zuli, que a ti se te cayó como esa venda que tenías en los ojos y empezaste a ver a Dios tal y como Él era.
ese día yo entré a la iglesia súper cargada, yo sentía algo en los hombros, era como un peso. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo entré a la iglesia y cuando salí de ahí, que después que oraron por mí y todo, eso se fue. Eso fue como digamos, estar uno con gripe, que cuando se tiene la nariz trancada y esto. Ajá. Y cuando a uno se le quita que uno puede respirar profundamente y llenar sus pulmones de aire, así yo me sentí como una liberación totalmente. Ajá. Exactamente. O sea, Dios vino a traer no solamente ese renuevo a tu vida, uh-huh, esa frescura espiritual a tu vida, uh-huh, sino que vino a quitar el peso que estabas cargando, el peso del pecado, el peso, uh-huh, de haberse apartado del Señor, el peso de haber tomado decisiones fuera del orden de Dios, porque, uh-huh, eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no dejamos que sea Dios el que tome el control de nuestra vida. Él vino a quitar todo eso, todo aquel dolor también, porque, uh-huh, estabas herida, estabas lastimada, uh-huh, había demasiadas situaciones emocionales en tu vida. Y hoy puedes testificar que eres una mujer libre. Sí, gracias a Dios. Hoy, gracias a Dios, estoy sirviéndole al Señor en lo que a mí más me gusta o lo que yo anhelaba siempre hacer, que es servir al Señor, ¿verdad? Hoy estoy sirviendo en el grupo de alabanza. Cuando pequeña también estuvimos en un grupo de alabanza, pero puedo decir que era familiar, porque como éramos tantos hermanos, teníamos un grupo, ellos tocaban guitarra, mis hermanos tenían instrumentos, y entonces cantábamos, y eran los que cantábamos en la iglesia. Y desde ahí siempre ha venido, ¿verdad?, esa semillita. La semillita del canto. Del canto. Ajá. Y entonces hoy por hoy, gracias a Dios, estoy sirviendo y me siento feliz. Uh-huh. Y lo más lindo es que tienes un hijo que también le gusta la música. Le encanta, sí. Eso es lo que el Señor hace. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él viene a traer el orden que necesitamos. Muchas veces andamos angustiados, andamos desesperados, andamos atribulados, y es porque necesitamos volver nuevamente a Dios. Así es que al igual que Zuli, que necesitó volver nuevamente a casa, como aquel hijo pródigo, aquel hijo pródigo que tomó todas las riquezas de su padre, que tomó todo lo que su herencia, se fue, lo malgastó, pero cuando se vio en su peor necesidad, cuando se vio angustiado, cuando se vio con hambre, cuando se vio solo, cuando se vio completamente abandonado, dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si yo tengo un padre, yo tengo una familia, yo tengo una casa que me aman, yo necesito regresar. Y hoy es el mensaje que nosotros queremos dejarte a ti. Vuelve a casa. No tienes por qué andar desesperado o desesperada o como una persona sin rumbo, sin dirección. Allá hay una familia que te está esperando para sanar tu corazón. Hay un Dios y Padre que está esperando por ti para abrazarte, así como abrazó a Zuli. Así es. Zuli dice, yo sentí un abrazo, yo no quise abrir los ojos, yo sabía que era Dios el que me estaba abrazando. Sí. Y es verdad, Él está como ese padre de ese hijo pródigo, esperándolo para poner un anillo en su dedo y para poner ropas limpias. Hoy ese es nuestro mensaje. Queremos que usted entienda, al igual que Zuli, al igual que yo, al igual que todos los que estamos en el Señor, que tuvimos que hacer un alto en nuestras vidas y tuvimos que tomar decisiones. Y gracias a Dios, Zuli, tomamos la mejor decisión, que es seguir a Cristo. Sí, así es. Y no solamente seguir a Cristo, sino servirle. Porque una muestra de que estamos agradecidos con Dios es de que nos ponemos al servicio de la iglesia para edificarnos los unos a los otros. Sí. Y hoy usted dice, estoy feliz porque hoy estoy en el ministerio de alabanza, hoy yo estoy adorando al Señor, estoy alabando al Señor y ahí estoy desarrollándome en el ministerio que Dios te ha dado. Sí, así es. ¿Te sientes completa? ¿Te sientes feliz? Sí, feliz. Y eso no quiere decir que no tengas pruebas. Sí, no. ¿Tenés pruebas? Claro que sí. ¿Pero qué pasa ahora? Pero ahora es diferente porque sé que tengo un Dios y es el que me da fuerzas para seguir adelante. Porque sin Él no sé qué sería de mí ahora en este momento. Así es. Porque Él es el Dios que me da fuerza para seguir adelante, para sacar a mi hijo adelante. A pesar de las dificultades y todo, Dios siempre ha estado ahí conmigo. Se ha mostrado como el Padre que es. Así es. Uh-huh. Y lo más tremendo de todo, Zuli, es que llegaste en el momento preciso al Señor nuevamente.
porque usted no sabía lo que iba a venir después, que era una enfermedad que iba a atacar más fuertemente a tu esposo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiera estado de vuelta en casa? Así es. No hubieras podido. No, qué va. No hubieras podido. El Señor ha sido el que te ha dado las fuerzas para sostenerte hasta este momento, para creerle a un Dios de milagros y para creer que ahí estamos esperando ver la mano de Dios moverse. Y esa es la convicción y la certeza que nosotros tenemos como hijos de Dios, de que no estamos solos, Sí, así es, amén. de que Él está ahí para ayudarnos, de que Él está ahí para socorrernos, de que Él está ahí. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a abandonar. Así es que, Zuli, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias a ustedes, pastora, por invitarme y muy contenta de estar aquí. Muy contenta y nosotros Sí, estamos más alegres. contentos porque sabemos que este testimonio de Zuli ha llegado al corazón de muchas personas. Y si esta es tu condición, recuerda, si no tienes iglesia, no tienes un pastor que te dé dirección, no tienes ayuda espiritual, nosotros queremos ayudarte, nosotros queremos servirte, nosotros estamos al servicio de la obra del Señor y queremos extenderle nuestra mano al 6257-5035. Te lo repito, 6257-5035. Le recuerdo nuestra dirección en Coronado, 25 metros norte de M Express. Ahí usted va a encontrar sobre esa misma acera unos portones color naranja. La iglesia está ahí entrando por esos portones. Bien, continuamos con este programa y hoy tenemos una actividad muy, pero muy importante en Casa Coder, pastora. Así es. Qué lindo, porque esto se va poniendo cada vez mejor, pastor. Y queremos invitarte, si tú eres mujer y estás en esta tarde, noche libre, queremos hacerte una invitación. Tenemos la reunión de mujeres a partir de las 7 de la noche, con un tema sumamente importante, y yo quiero tener el criterio de un hombre. ¿Verdad, Zuli? Queremos el criterio de un hombre. ¿Qué piensa el hombre acerca de este tema que vamos a tratar en esta noche? Porque el tema es esta boca mía. Wow, wow, qué tema. Yo diría que es un temazo, que realmente muchas veces como que hablamos, pero a veces después pensamos, digo yo, ¿verdad? Ajá. Y qué importante este tema que nos va a enseñar realmente lo que es primeramente poder pensar antes de hablar. Así es. Porque muchas veces decimos cosas y después, ¡oh! Esta boca mía. y de ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque mi apóstol, el apóstol Harold Rivera, él decía algo y dice, las mujeres no son históricas, las mujeres son histéricas.
¿Por qué será? Porque, mira. Nosotras no, ¿verdad, Zuli? No. Se acuerdan de cosas de hace años que ocurrieron y comienzan a decirle, y es que usted recuerda hace 3 años, y uno se queda, hace 3 años, ¿qué pasó? Y uno ni siquiera a veces se acuerda de lo que pasó hace 3 años o 1 año, o inclusive hasta meses, pero muchas veces es importante de verdad, mujer, qué importante es podamos tener control sobre nuestra boca. Así es. Porque con ella la palabra del Señor habla muy claro. En Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte, ¿a dónde están? En la lengua. En nuestra lengua. O están Así en es. poder, en el poder de la lengua. Ujú. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros digamos, sea consciente o inconscientemente o a la ligera o sin pensarlo, esas palabras muchas veces son más hirientes que Así cualquier es. arma que se Así pueda es. utilizar para ese Así es. fin. Así es. Yo siempre he puesto un ejemplo, Zuli. El ejemplo es de la tabla, ¿verdad? Si usted agarra en este momento una tabla y usted la clava y intenta sacar los clavos, vas a sacar los clavos, pero el hueco va a quedar ahí. La herida que usted hizo cuando dijo una palabra mal dicha, aunque lleguemos a pedir perdón, va a quedar ahí. Entonces, mejor evitémonos lastimar a las personas. Y Zuli, hoy nos espera una noche bastante linda, porque de igual manera vamos para esta actividad de mujeres esta noche, ¿verdad? Y creemos que nos va a servir para nuestro beneficio. Claro que sí. En estos temas que se dan en estas reuniones de mujeres, nos sirven a nosotras en la vida diaria. Así es. Porque nos enseñan cómo tratar a nuestros hijos, qué decir, cómo tratar a nuestro cónyuge. O sea, es un enriquecimiento que nos dan cada reunión de mujeres y es para nuestra propia vida. Así es, para nuestro crecimiento y para nuestra formación, y que nos enseña a hacer las cosas a la manera ya no nuestra, sino a la manera de Dios, en donde vamos a quitar un montón de cosas, un montón de hábitos que no están bien y que sabemos que a Dios no le agrada, y que obviamente nosotras a quien queremos agradar es a nuestro Dios. Así es que si usted vive en Coronado, cerca de Coronado, en Purral, en Ipiz, en Guadalupe, o ahí mismo en Coronado, en San Antonio, en Dulce Nombre, en San Francisco, en Patio de Agua, si usted vive por ahí y esta noche la tiene libre, acompáñenos a partir de las 7 de la noche. Quiero compartirle, como lo hemos hecho estos miércoles atrás, la reflexión. Y la reflexión hoy está basada en el libro de Salmos, capítulo 27, que dice así, los primeros 3 versículos. Quiero que nos centremos en estos 3 primeros versículos del libro de Salmos, capítulo 27, y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice el verso 3:
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¡Qué lindo es este salmo de David! Porque es uno de los salmos que el rey David escribe. Y él comienza en este salmo diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo pregunto, ¿qué es la luz? ¿Verdad que sin luz es imposible moverse? Sin luz es imposible poder ver o detectar lo que uno tiene a su alrededor. Sin luz, básicamente, el mundo estaría en tinieblas. Y un mundo en tinieblas, escúchame bien, es un mundo completamente en caos. Por eso es que el rey David entiende algo. Y él dice: Jehová, o sea, Dios, el grande, el poderoso, el único y verdadero Dios, ese es mi luz. Luz que alumbra su vida para él poder seguir confiado hacia lo que él va y hacia lo que él hace. Y dice: mi salvación. ¿A quién acudimos cuando estamos en situaciones difíciles? ¿A quién vamos? ¿O qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos en una situación difícil? El rey David entendió algo, que él tenía únicamente su salvación en el Dios Todopoderoso. Por eso él con certeza, él empieza este salmo diciendo estas palabras. Y por eso hace una pregunta: ¿de quién temeré? ¡Wow! Claro, teniendo al Dios grande como su luz que alumbra su camino. Y que teniendo a ese Dios como su Salvador. La pregunta: ¿de quién he de temer? Y sigue diciendo: Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea, él sabía que en sus momentos de debilidad, que en sus momentos de angustia, ese Dios al cual él servía iba a fortalecer su vida. Le iba a dar, escúchame bien, le iba a dar las fuerzas necesarias para poder seguir adelante. Y sigue diciendo: ¿de quién he de atemorizarme? Cuando una persona tiene la certeza de que el Dios grande, el Dios poderoso, el único y verdadero Dios, como lo dice la palabra del Señor, está con esa persona, es su luz, es su salvación y es su guía. ¡Wow! Él dice: yo no voy a temer de lo que pueda venir. No voy a temer de las circunstancias que pueda pasar. ¿Por qué? Porque ahí tengo a un Dios grande. Ahí tengo a un Dios poderoso. Amén. Que no conoce derrota. Amén. Que no conoce quién pueda hacerle frente. Y sigue diciendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Claro, ¿sabes por qué? Porque antes de llegar a David, que nunca iban a llegar a David, tenían al Dios grande y poderoso delante de David. Qué lindo y qué seguridad, qué confianza y qué esperanza de vida tenía David en su Dios. Que él sabía que no había nada ni nadie que le podría hacer frente, teniendo a ese Dios grande y maravilloso como su confianza, como su esperanza de vida. Y sigue diciendo: aunque un ejército acampe contra mí. Ese ejército, tú me puedes decir, pero un ejército, si hablándolo naturalmente, por decirlo de alguna forma, un ejército, por ejemplo, un ejército de un país no se va a venir contra una sola persona. Pero ¿sabes qué? ¿A qué se está haciendo referencia el rey David en este pasaje? ¿Qué puede ser ese ejército?
Ese ejército puede ser situaciones difíciles, puede ser quizás muchas personas se estresa mucho por una situación, como lo vimos la semana pasada. El afán. El afán puede ser un ejército que está viniendo contra una persona. Y ese ejército quizás está dando o haciendo mella o daño con esta persona. Y quizás no solamente contra esta persona. Puede hacer que esté también, que esté afectando su familia. Que esté afectando a todos, inclusive los que estén a su alrededor. Precisamente ese ejército es lo que hoy en día nosotros debemos de entender. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es ese ejército que está viniendo contra ti? ¿Cuál es ese ejército que quizás te tiene oprimido? Pueden ser deudas, problemas familiares, problemas con tu cónyuge, problemas entre vecinos, tantos problemas que hoy en día podemos estar pasando. Y podríamos decir con esa certeza, con esa confianza, de que tenemos esperanza en un Dios grande, que Él no hay nada ni nadie que pueda en contra de ese Dios. Y termina diciendo, no temerá mi corazón. Qué lindo es poder tener esa esperanza de vida en este Dios grande, en este Dios poderoso, en este Dios, como te digo, que no ha conocido ni conocerá nunca derrota, porque no hay nadie que le pueda hacer frente. Y termina diciendo, aunque contra mí se levante guerra. Usted sabe que hoy en día, escúchame bien, amigo, amiga, hoy en día, todos los días, el mundo se levanta en guerra. Y usted me puede decir, ¿pero cómo? Yo no estoy viviendo una guerra física, no. Pero ¿sabes cuál es esa guerra? El consumismo. ¿Sabes cuál es esa guerra? El querer tener cosas que quizás muchas veces son por vanidad. En querer muchas veces quizás tener o afrontar cosas o hacer cosas que tal vez sabemos que no estamos en la capacidad de hacerlo. Pero con tal de no quedarme atrás, entonces entro en esa guerra todos los días. Qué importante es entender que cualquier cosa que quiera levantarse contra mí, si yo tengo mi esperanza, si yo tengo mi confianza en ese Dios grande, en ese Dios poderoso, podemos terminar diciendo lo que dice el rey David en este salmo. Yo estaré confiado. ¡Wow! ¡Qué lindo y qué hermoso es poder tener una vida de confianza y de esperanza en el Dios Todopoderoso! Amén. Hermoso lo que hemos aprendido en esta tarde y que puedas atesorarlo en tu corazón y ponerlo en práctica. Recuerde que hay una casa que te está esperando con los brazos abiertos, que no tienes por qué andar
triste, solo, abandonado ni abandonada, porque hay un Padre que te ama con amor eterno. Le recordamos también que para tus peticiones de oración puedes hacerlo al 6257-5035 y vamos a estar orando por usted, por su casa, por su familia y por todo lo que usted nos ponga en ese WhatsApp. Creo que Dios va a hacer un milagro tremendo en sus vidas. Bueno, hemos llegado, Pastor Daniel, al final de este programa. Así es. Y les esperamos el próximo miércoles. Recuerda, 5 de la tarde. Por acá, su radio Costa Rica. Les bendecimos.